¿Cómo están, muchachones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este será el primer video que contendrá la reseña de un libro que leí hace algunos meses. Se las presento. Es La infancia de los dictadores, escrita por Véronique Chalmet. Es un libro asombroso. Hay 10 dictadores que obviamente marcaron nuestra historia para dar una explicación del por qué es que llegaron a ser dictadores. Voy a dar una leída al prefacio de este libro para que me entiendan un poco mejor. Y dice así: los 10 personajes que analiza este libro definieron en gran parte los trazos de nuestro mundo. Hitler, Stalin o Mao demostraron en el peor sentido que un solo hombre puede modificar la historia del mundo, desplazar las fronteras, deportar o diezmar poblaciones, hasta el punto de cambiar la fisonomía de países enteros. ¿Por qué diablos existen hombres de esta calaña? ¿En qué momento se transformaron en tiranos? ¿Acaso no fueron en algún momento niños inocentes? ¿Qué tipo de sufrimiento pudo engendrar a estos hombres brutales, asesinos, insensibles? Los padres de los jóvenes Stalin y Hitler los golpeaban salvajemente, pero todos los niños maltratados no se transforman en asesinos. Amin Dada vio como la bruja de su madre preparaba pócimas basadas en fetos, pero todos los hijos de criminales no pierden absolutamente el sentido de la compasión. Pol Pot vivió experiencias sexuales traumáticas durante su adolescencia en el harén del rey de Camboya, pero no todos los niños abusados buscan vengarse con un pueblo entero. Nada justifica sus futuros crímenes. El destacado trabajo de Véronique Chalmet, una síntesis original basada en investigaciones inéditas, nos muestra que todos llegaron a edad adulta llenos de frustraciones y fisuras psicológicas, desequilibrados, incapaces de entablar relaciones humanas normales. Un día, estos fracasados sociales se toparon con una situación histórica excepcional, una crisis de civilización, una guerra, una revolución. Así, en una alquimia imprevisible, la embriaguez de la omnipotencia se apoderó de esas almas atormentadas. Para ellos, la moral ordinaria había dejado de regir. Las 10 infancias de dictadores que Véronique Chalmet explora en esta obra dan miedo, porque todo lo que vivieron en sus años de formación, todo lo que sintieron, nos resulta en realidad familiar. Se trata de sentimientos humanos, miedos, iras y frustraciones que después de todo nos resultan cercanos. Estos sujetos son de nuestra misma especie. Y aquí va la pregunta: ¿cómo podríamos protegernos de ellos? Leído el prefacio, está claro de lo que trata este libro, cómo la autora investiga a fondo la infancia de cada uno de los 10 dictadores que salen acá. Para serles franco, cuando yo vi la tapa del libro, a los únicos dictadores que no pude reconocer fue a Bokassa y a Pol Pot. En este video, para que no sea tan largo, yo no voy a dar muchas referencias al libro, solo voy a dar datos importantes de cada uno de ellos. Entonces comencemos con Pol Pot, nacido como Salotsar, que fue un político y dictador camboyano, que gobernó Camboya como primer ministro de Kampuchea Democrática entre los años de 1975 a 1979. Ideológicamente fue marxista-leninista y nacionalista Khmer. Fue miembro destacado del movimiento comunista de Camboya, los Khmeres Rojos. Su padre fue un próspero agricultor. Pol Pot se educó en algunas de las escuelas de élite de Camboya, pero él no era muy bueno para los estudios. Buscó crear una sociedad agraria socialista que él creía que se convertiría en una sociedad comunista. El gobierno de Pol Pot trasladó a la fuerza a la población urbana al campo a trabajar en granjas colectivas. Aquellos que los Khmeres Rojos consideraban enemigos fueron asesinados. Estas matanzas en masa, junto con la malnutrición y la pésima atención médica, mataron de entre 1,5 a 2 millones de personas, lo cual representa una cuarta parte de la población de Camboya. Para sus partidarios, Pol Pot fue un campeón de la soberanía camboyana. Por el contrario, ha sido denunciado internacionalmente por su papel en el genocidio camboyano, considerado como un dictador totalitario culpable de crímenes contra la humanidad. Pol Pot fallecería el 15 de abril de 1996. Ahora estamos con Idi Amin Dada, que fue un militar, político, dictador ugandés, que ejerció como presidente de Uganda entre el año de 1971 a 1979. Llegó al poder mediante un golpe de estado.
y luego ser respaldado por Libia de Muammar Gaddafi, que también vamos a estar hablando de él en unos momentos. Entre los años de 1977 y 1979, Uganda estuvo en el punto de mira de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El gobierno de Amin se caracterizó por el abuso flagrante de los derechos humanos, la represión política, la persecución étnica, los asesinatos extrajudiciales, el nepotismo, la corrupción y la mala gestión económica. El número de víctimas de su régimen oscila entre los 100.000 a el medio millón de fallecidos, de acuerdo con estimaciones de observadores internacionales y grupos de derechos humanos. El 20 de julio del año 2003, una de sus esposas, Madina, informó que Idi Amin se encontraba en estado de coma. Y es así que Amin moriría en el hospital de Jeddah el 16 de agosto del año 2003. Vamos ahora con Joseph Stalin, que fue un político y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 a 1952. Hacia los años 30 ya se había convertido en dictador de facto de la Unión Soviética. Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre del año de 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Stalin fallecería en Moscú el 5 de marzo del año de 1953. Tras su muerte, Stalin y su régimen han sido condenados en numerosas ocasiones. La más significativa es que Nikita Khrushchev denunció su legado en una famosa intervención con la que se inició un proceso de desestalinización de la Unión Soviética. El seudónimo de Stalin fue Padre de los Pueblos, que mató a 20 millones de personas durante su régimen. Vámonos hasta Libia con Muammar Gaddafi, que fue un militar político y dictador libio que gobernó su país durante 42 años, desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su muerte en el año 2011. Por la edad con la que tomó el poder, su imagen de militar rebelde y sus políticas izquierdistas, anticolonialistas y antioccidentales y de distribución de la riqueza, fue calificado frecuentemente como el Che Guevara árabe. Su gobierno se caracterizó por violaciones permanentes a los derechos humanos, censura, tortura, persecución a sus opositores políticos y por su ferocidad contra los civiles. Durante su infancia y su juventud, sobresalió en los estudios, hasta se graduó como abogado. Fallecería el 20 de octubre del año 2011. La ONU demandó una investigación sobre su muerte, pues hay bastantes indicios que apuntan a que fue asesinado por los soldados rebeldes, que lo custodiaban en su detención. Tras la caída de Muammar Gaddafi con la ayuda de la OTAN, hasta la actualidad existe una guerra civil en Libia. Ahora nos toca Adolfo Hitler, que fue un político militar y dictador alemán de origen austrohúngaro. Fue canciller imperial desde los años de 1933 y Führer, líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre del año de 1939 y es una figura en la perpetración del Holocausto. El objetivo de Hitler era el de establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de cerca de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos y cerca de medio millón de gitanos, en lo que posteriormente se denominó el Holocausto. El libro nos cuenta que durante su niñez Hitler fue brutalmente golpeado por su papá, hasta tal punto que Hitler llegó a odiarlo. Es así que el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler junto a su esposa Eva Braun se suicidaron en el búnker de la Cancillería para evitar ser capturados por el Ejército Rojo. Posteriormente sus cadáveres fueron quemados. Vámonos hasta España con Francisco Franco Bahamonde, que fue un militar y dictador español integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado en el año de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar así a la Guerra Civil Española. Durante su mandato al frente del ejército y de la jefatura de Estado,
Especialmente durante la guerra civil y los primeros años del régimen, se produjo una fuerte represión, en particular contra los partidarios del bando republicano, que fue derrocado en la contienda, a la que se sumó el exilio de centenares de miles de españoles al extranjero. La cifra total de víctimas mortales varía en torno a varios centenares de miles de personas que perecieron en su mayoría en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión. La guerra civil dejaría alrededor de 400.000 muertos y la dictadura unos 200.000. Ahora viajemos hasta China con Mao Zedong, o también denominado Mao Zedong, que fue un político y máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular de China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en el año de 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular tras la victoria en la Revolución China contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y convirtió a Mao en el máximo líder de China, hasta su muerte en el año de 1976. Varias fuentes lo consideran un dictador por haber implementado un régimen unipartidista, autoritario y por las consecuencias sociales y económicas de su política interna. Tras su muerte, el Partido Comunista de China publicó un análisis oficial sobre la responsabilidad de Mao en los problemas sociales y económicos derivados de sus políticas, en el que se le achacaban grandes errores, aun cuando se reconocía su papel como gran líder revolucionario y artífice de la subida al poder del Partido Comunista. Desde entonces, su valoración histórica es de un gran líder, fuente de legitimidad del propio partido, que sin embargo había cometido algunos errores graves. Dato importante, durante su juventud leía todos los libros que podía en su aldea, le encantaba la poesía, hasta se lo ve como un intelectual. Durante su mandato, la esperanza de vida pasó de los 44 años de edad hasta los 65. Al comienzo de los años 70, la tasa de mortalidad en Shanghái era menor a la de Nueva York. Su régimen dejó cerca de 70 millones de fallecidos. Ahora vamos hasta Italia con Benito Amilcare Andrea Mussolini. Espero estar pronunciándolo bien. Sus padres le pusieron el nombre de Benito en honor a Benito Juárez, Amilcare en honor a Amilcare Cipriani, que fue un patriota italiano, y Andrea por Andrea Costa, que fue un militante anarquista. Fue un político militar y dictador italiano. Estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como fascismo italiano. El objetivo de Mussolini era hacer realidad el concepto de la Gran Italia, basado en la absoluta hegemonía de Roma en el mar Mediterráneo. Su política exterior tenía el objetivo de dotar a Italia de un gran poder, teniendo al pueblo italiano como principal beneficiado. En el año de 1943 fue apresado y Adolfo Hitler intentó rescatarlo. El partisano Urbano Lázaro fue el encargado de fusilar el 28 de abril del año de 1945 a Mussolini. A su amante Clara, ninguno de los acompañantes del Duce sobrevivió. Luego fueron llevados a Milán bajo el beneplácito de las fuerzas de ocupación aliadas. Fueron masacrados y colgados en la plaza principal. Ahora vámonos hasta Irak con Saddam Hussein, que fue un político iraquí y presidente de su país entre los años de 1979 hasta 2003, miembro destacado del revolucionario partido Baas Árabe Socialista. Saddam jugó un rol clave en el golpe de 1968, luego denominado Revolución del 17 de julio, que llevó a la rama iraquí del partido al poder en el país. Se dice que Saddam nunca conoció a su papá, y su mamá sola, sin sostén económico, trató de abortarlo varias veces hasta tal punto de quitarse la vida ella misma. Pero finalmente Saddam nació. En marzo de 2003, una coalición liderada por los Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de la pretendida posesión por parte de Irak de armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con Al-Qaeda. Es así que Saddam fue capturado el 13 de diciembre del año 2003 por las fuerzas estadounidenses en la llamada Operación Amanecer Rojo, enjuiciado por una corte iraquí por crímenes de lesa humanidad relacionados con el asesinato de 148 chiitas
iraquíes en 1982, fue sentenciado a muerte en noviembre del 2006 y ahorcado el 30 de diciembre del año 2006. Se dice que el número total de víctimas asciende a los 2 millones. Finalmente estamos con Yal-Bedel Bokassa, también conocido como Emperador Bokassa I. Fue gobernante de Centroáfrica desde el 1 de enero de 1966, primero en calidad de dictador militar y luego a partir del 4 de diciembre de 1976 como autoproclamado emperador del Imperio Centroafricano, hasta el 20 de septiembre del año de 1979, cuando fue derrocado mediante un golpe de estado. Bokassa tuvo una infancia muy dura. Perdió a sus papás a los 6 años de edad y veía cómo los demás niños eran separados de sus familiares para ir a trabajar y hasta ser esclavizados. Fue acusado de practicar canibalismo y Amnistía Internacional denunció una matanza de escolares en Bangui. 100 niños que fueron asesinados al protestar contra los uniformes que estaban obligados a comprar en una fábrica del mandatario. Y esas informaciones despertaron la indignación y condena internacional. Durante su juicio en el año de 1987, los cargos por canibalismo no pudieron ser probados, a pesar de las declaraciones de numerosos testigos. Bokassa murió víctima de un ataque cardíaco el 3 de noviembre del año de 1996. Si bien esa fue la causa de su muerte, el emperador sufría de enfermedades del corazón, de los riñones y de varios ataques cerebrales. Antes de su muerte, Bokassa se declaró a sí mismo el 13º apóstol de Cristo. Y bueno, muchachones, eso es todo. Espero haberles dado un pantallazo enorme de cada uno de los dictadores de los que habla este libro. Es increíble la infancia que tuvieron. Como ya me escucharon en el prefacio, muchos de ellos eran golpeados. Básicamente otros disfrutaban leyendo libros de su época como Mao Zedong. Si me preguntan si un dictador nace o se hace, yo digo que un dictador se hace, porque muchos de ellos nacieron en circunstancias muy diferentes, hasta el punto de no ser deseados por su madre. Espero les haya gustado este video. Dale like, suscríbete y si quieres saber muchos más datos acerca de la infancia de cada uno de los dictadores, pues simplemente busca este libro en Facebook, lo puedes encontrar en PDF y disfrútalo leyéndolo. Es así que llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberme visto. No olvides seguirme en mis redes sociales, @yo soy Abelex, tanto en Instagram como en Facebook. Yo soy Abelex y ha sido un gusto hablar con ustedes.